Amables televidentes, tengan todos muy buenos días. A nombre de Voz Caribe Cultural y de su informativo noticioso Avances Caribe. Todas las grabaciones que aquí presentamos son de propiedad de sus autores y Voz Caribe Cultural no tiene ninguna propiedad sobre ellas. Las reproducimos porque este programa tiene un fin cultural y educativo. Muchísimas gracias a sus autores. Ante la importancia de la investigación de la revista Raya y Señal Colombia, emitimos apartes de la misma. A continuación, el desarrollo de la información. Un revuelo político sin precedentes generó en el país y en parte de Latinoamérica la decisión del Consejo Nacional Electoral CNE de abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico. Aunque han negado que se trate de una investigación contra el presidente Gustavo Petro, es claro que esta decisión abre la puerta para que un presidente de la República, por primera vez en la historia reciente, sea enjuiciado por decisión de un órgano administrativo. Edison y televidentes, aunque es cierto que no estamos ante una investigación penal, pues el CNE es un órgano administrativo, prestigiosos abogados consideran que lo que se quiere es abrir un camino inédito y peligroso que podría ir por la cabeza del jefe de Estado. El presidente de la República, por su fuero, solo puede ser investigado y eventualmente declarado indigno por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, es decir, por el Congreso de la República. Eso. Hoy Señal Investigativa va a apelar a dos recursos narrativos para contarle a la audiencia qué hay detrás de esta formulación de cargos de esta semana en la que se relaciona de manera textual al presidente Petro. El primer recurso es el perfil. ¿Quién es quién en el Consejo Nacional Electoral CNE y detrás de cada uno de ellos? El presidente Petro ha llamado a estos magistrados del CNE como un grupo de politiqueros que quieren sacarlo del poder irregularmente. Señal Investigativa encontró muchos datos, más allá de lo que muestran las redes sociales y los buscadores de Internet. Muy atentos porque hay sorpresas. Empecemos a conocerlos, Víctor. Sí, señor. El primero de ellos es César Augusto Lorduy, actualmente presidente del Consejo Nacional Electoral. Es alfil del partido Cambio Radical, ahijado político del Clan Char de Barranquilla y del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Fue representante a la Cámara por Cambio Radical y trabajó durante 36 años en la empresa petrolera Monómeros Colombo Venezolanos. Ha sido denunciado por la representante a la Cámara Ingrid Aguirre por acoso sexual y corrupción en las pasadas elecciones regionales en Santa Marta. También estuvo vinculado en una investigación por presuntamente disparar con una escopeta y asesinar a una joven en Barranquilla en el año 1979. El caso, 45 años después, aún está en la impunidad. Lorduy apoyó la decisión que dio vía libre a la investigación contra la campaña y el presidente Gustavo Petro. Recordemos que Lorduy es alfil del partido Cambio Radical, ahijado político del Clan Char de Barranquilla y del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. El siguiente es un perfil del actual presidente del Consejo Nacional Electoral. César Augusto Lorduy Maldonado es otro de los magistrados del Consejo Nacional Electoral, conocido como CNE, que hoy está en la mira de la opinión pública por pretender abrir la puerta para juzgar al presidente de la República, Gustavo Petro. Este barranquillero, hijo político de la Casa Char, asumió el cargo de magistrado del CNE en septiembre de 2022 tras recibir el apoyo del partido Cambio Radical, el mismo al que pertenecen sus padrinos políticos, los Char. Desde allí, no solamente ha sido un impulsor decidido para que se investigue al presidente Petro y su campaña, sino que también fue determinante para hacer a un lado a la principal contendora de su partido, Cambio Radical, en las elecciones regionales de Santa Marta. Entonces, cuando cayó la ponencia en manos de él, nos preocupamos, además que es de Cambio Radical. Y resulta que el candidato que estaba disputando conmigo las elecciones era de Cambio Radical, estaba inscrito por Cambio Radical. Entonces decíamos, él no podría ser el ponente porque ya él es el magistrado de Cambio Radical y pues va a tener un sesgo político, entonces él debería declararse impedido para que no esté al frente de ello. Sin embargo, no pasó nada de eso. Continuó el señor con la ponencia
y resulta que su ponencia nos sacó a nosotros del juego político. Él, sin tener en cuenta ninguna de las pruebas, ninguno de los conceptos que nosotros dimos, se cerró la votación y pues nos afectó, nos sacó de la contienda política electoral. Yo era la única mujer candidata a la alcaldía de 5 candidatos, era la única, por supuesto era la que iba ganando, iba riendo en las encuestas, y el que quedaba ya perfilado para poder ganar, porque los otros candidatos también iban muy lejos de todos nosotros, entonces sería el candidato de Cambio Radical al que este señor está representando, el partido que le está representando ahí en el Consejo Nacional Electoral. Previo a las elecciones de octubre pasado, Lorduy Maldonado consiguió en el CNE, con 7 votos a favor y 2 en contra, la revocatoria de la candidata de izquierda Patricia Caicedo, hermana del exgobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, quien para ese momento era la favorita en las encuestas para llegar a la alcaldía de Santa Marta por el movimiento Fuerza Ciudadana. Entonces yo renuncio a la reposición que tengo derecho dentro del proceso, para que el partido pueda inscribir rápidamente a otro candidato. Pero el Consejo Nacional Electoral y especialmente el señor Lorduy se oponen a que nos den la medida en firme para que como partido no podamos inscribir, y nos tocó estar ahí en Bogotá, prácticamente hacer un mitin en el Consejo Nacional Electoral con los abogados exigiendo que nos dieran ya el documento en firme, la decisión en firme para poder inscribir. Y con todo y eso no dejaron inscribir a tiempo el candidato nuestro. Luego de unas tutelas se pudo habilitar para hacerlo, pero con todo esto te digo es que ese Consejo Nacional Electoral, que tiene unos magistrados que deberían ser lo más prestante de la sociedad política del país, hoy lo que tiene son unos magistrados que es lo más vergonzoso de la sociedad política. Tiene un asesino de mujeres, tiene un tipo con condiciones morales y éticas absolutamente indeseables, como lo que representa el señor Lorduy. ¿Sí? Representa un partido no solo decadente, sino un partido que tiene una cantidad de miembros cuestionados, no solo cuestionados, porque a todos nos cuestionan en la política, sino condenados, ¿ya? Y ese organismo es el que revisa si está habilitado un partido o un candidato o no. Previo a la decisión de sacar del camino a la candidata de los Caicedo, el magistrado Lorduy le habría pedido 500 millones y acostarse con él a la congresista de Fuerza Ciudadana Ingrid Aguirre. Un organismo clientelista que se dedicaba, según su denuncia, ese hecho ocurrió 21 días antes de que el CNE sancionara a la candidata de izquierda Patricia Caicedo con el fin de no sacarla de la contienda. Por eso hoy pongo mi historia para que En total habrían sido 3 los encuentros en los que el magistrado Lorduy, según la congresista Aguirre, le hizo ofrecimientos corruptos y sexuales en Barranquilla y en Bogotá, en la propia oficina del CNE en el centro de la capital. señor superintendente. En la denuncia penal, la congresista Aguirre sostuvo textualmente: expresó que como no fue desembolsado el dinero, yo en mi calidad de mujer podría pagarle el favor de otra forma, lo que consecuentemente derivó en la exigencia de que sostuviera relaciones sexuales con él, a manera de pago en especie para solucionar el asunto de la candidata. De la ciudad de Santa Marta. A pesar de la denuncia de la congresista Ingrid Aguirre, el magistrado Lorduy no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, tiene otro antecedente de violencia contra las mujeres. El hoy presidente del CNE es señalado por la familia de Alicia Mercedes Rivaldo como el autor material del homicidio de la joven de 16 años en un local comercial de la ciudad de Barranquilla el 5 de marzo de 1979. Esa noche, hace 45 años, Lorduy tenía 23 años y ambos trabajaban en el local Coffee Shop de Barranquilla, donde mantenían una relación amistosa. El homicidio de la joven, estudiante de sexto de bachillerato del colegio El Buen Consejo, fue reseñado en los medios regionales. Ese mismo día, César Lorduy fue detenido por la policía y trasladado a dependencias oficiales donde fue interrogado. Doctor Lorduy, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó ese día, esa noche, con la hija de doña Clara Luz de Rivaldo? Estábamos jugando con una escopeta, el senador y yo. La escopeta se golpeó, se accionó
en la dirección en donde estaba Alice, que trabajaba conmigo, y lamentablemente ocurrió el hecho y bueno, obviamente el dolor, las lágrimas y todos de los que estábamos allí se hizo presente. Sin embargo, la versión del Orduy la contradice la madre de la víctima, Clara Luz Rivaldo, quien ha reiterado que se trató de un feminicidio. César Orduy. César Orduy le disparó intencionalmente a mi hija. Instantáneamente quedó desgarradoramente espantoso el crimen porque yo la vi en fotografía. Y lo más triste, o no, para seguir viviendo uno con esa huella imborrable, es doloroso y máxime que esa persona, César Orduy, no ha recibido nunca siquiera una llamada de atención, sino que él ha seguido su vida afamándose, trabajando en empresas y ahora a la política. Ese señor no tiene ninguna clase de vergüenza y para nosotros, después de tantos años, pues solamente nos queda informar esto, porque en su momento ningún abogado nos abría las puertas para su defensa. Bolívar Acuña dijo que lo defendía porque era un pobre hombre que trabajaba en su casa y aún siendo padre de su hija que estudiaba con mi hija, eran amigas en el colegio, yo le hice ver eso, pero eso no sirvió de nada. La parte sentimental no tiene ningún valor. Han pasado 45 años desde el feminicidio y la Fundación Justicia para Alicia sigue preguntándose los motivos que llevaron a César Augusto Orduy a terminar con la vida de la joven de 16 años, a quien describen como bondadosa, generosa y llena de ilusiones. El caso para esclarecer el homicidio fue cerrado por la justicia colombiana. Sin embargo, la versión del Orduy la contradice la madre de la víctima, Clara Luz Rivaldo, quien ha reiterado que se trató de un feminicidio. El mismo año que ocurrió el homicidio de Alicia, Orduy ingresó a trabajar en Monómeros Colombo Venezolanos, una empresa petroquímica con sede en Barranquilla y filial de la estatal venezolana Petroquímica de Venezuela, Pequiven. En la empresa internacional trabajó durante 37 años. Posteriormente, y gracias a su cercanía con los gremios económicos más importantes del Atlántico, Orduy dio el salto al Congreso de la República de la mano de Arturo Char Chaldún para el periodo 2018-2022. Aunque no logró concretar sus intenciones de reelegirse, el abogado y político sigue siendo una ficha clave del clan Char, de Cambio Radical y de Germán Vargas Lleras, ahora desde su rol como magistrado y presidente del Consejo Nacional Electoral, desde donde ha abierto la puerta de manera irregular para que más temprano que tarde juzguen al presidente Gustavo Petro. El otro magistrado del Consejo Nacional Electoral es Álvaro Hernán Prada. Es miembro activo del Partido Centro Democrático y ha sido líder de esta colectividad en su tierra natal, Huila. Por 2 periodos seguidos fue representante a la Cámara de ese departamento y es bien conocido por sus posiciones radicales de extrema derecha y por ser un defensor público y seguidor del expresidente Álvaro Uribe. Los dos actualmente se encuentran procesados por un mismo caso, la compra de falsos testigos. Según pudo establecer la Corte Suprema de Justicia, por órdenes de Uribe, Prada se contactó con alias Caliche para convencer a Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de sus señalamientos contra los hermanos Uribe Vélez. Monsalve lleva más de una década sosteniendo la participación de los hermanos Uribe en la creación de un bloque paramilitar. Vamos a ver ahora el perfil detallado de Álvaro Hernán Prada, quien, como mencionamos al inicio del programa, es del Partido Centro Democrático y actualmente está en etapa de juicio en la Corte Suprema de Justicia por supuestamente comprar testigos falsos para favorecer al expresidente Álvaro Uribe. Él pidió, a pesar de su clara
animadversión contra el presidente Petro, ser incluido en esta investigación en la que antes estaba solo el magistrado Benjamín Ortiz. Prada decidió no declararse impedido. Este es un personaje con un pasado y presente lleno de investigaciones y cuestionamientos. Veamos. El magistrado detrás de la ponencia que aprobó el Consejo Nacional Electoral, conocido como CNE, para abrir investigación y formular cargos formalmente a la campaña Coalición Pacto Histórico en cabeza del hoy presidente Gustavo Petro, es Álvaro Hernán Prada, un reconocido político huilense del Centro Democrático y un hombre muy cercano al expresidente Álvaro Uribe. Prada fue escogido para ser parte del CNE en agosto de 2022, cuando ya la Corte Suprema de Justicia había expedido una resolución de acusación en su contra porque, todo indica, habría sido cómplice en la compra de testigos que ayudaron a su jefe y mentor, el expresidente Uribe. Hoy, los dos están en juicio penal por los mismos hechos, pero Prada se escapó en el CNE. Dice la investigación contra Uribe que por orden de él, Prada, siendo congresista, intentó presionar al testigo principal del caso, Juan Guillermo Monsalve, el ex paramilitar del bloque Metro de las Autodefensas, para que se retractara de las acusaciones que había hecho contra los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, en el sentido de que ambos eran autores intelectuales de la conformación de dicho bloque paramilitar. En el documento de la Corte Suprema de más de 1.500 páginas que resolvió la situación jurídica de Uribe y con el que se ordenó su detención en 2020, Prada fue mencionado más de 700 veces. Entonces, Álvaro Hernán Prada renunció a su investidura de congresista el 21 de abril de 2021 y casi un año después, el 18 de agosto del 2022, se emitió la resolución de acusación en su contra. La renuncia fue una, comillas, jugadita similar a la de su jefe político Uribe, para evadir a la Corte Suprema, pero que en su caso no resultó exitoso. El alto tribunal ratificó su competencia. De acuerdo con la imputación fáctica que contiene la acusación, se tiene que el comportamiento tuvo lugar en un contexto preelectoral, de tal suerte que, si se considera la posición política reconocida al acusado en el departamento del Huila, tanto como presidente del Centro Democrático como representante de la Cámara, no resulta aceptable afirmar o sugerir siquiera que la conducta investigada es ajena a sus funciones, ya que fue precisamente debido a su cargo en el Congreso de la República que presuntamente interactuó con López Callejas con el propósito de beneficiar procesalmente a los hermanos Uribe Vélez. El expediente del magistrado Prada en la Corte, al que tuvo acceso señal investigativa, contiene abundante material probatorio. Se estableció que en 2018, los días 21 y 22 de febrero, Juan Guillermo Monsalve, recluido en la cárcel La Picota, recibió mensajes de texto y de voz vía WhatsApp de su amigo Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, quien le indicó que algunas personas del Centro Democrático, concretamente el líder del partido en el Huila, el entonces congresista Álvaro Hernán Prada, lo había contactado de parte del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez un día antes, con el fin de que se convirtiera en su intermediario. Directamente me lo pusieron en altavoz al viejo ahí. Digo, venga mijo, ¿será que usted puede entrar y hablar con él? Y que nos mande un video diciendo de que ese hijo de puta no está prometiendo cosas que no le pudo cumplir, que no sé qué, que dice cuándo, y que lo que está hablando él es mierda. ¿Será que nos puede cumplir con eso? Ese es el presidente del Centro Democrático aquí en el Huila, es un senador, amigo de Uribe, ese es muy allegado a Uribe. Caliche tenía que conseguir una retractación de Monsalve en video. Debía decir que dichas declaraciones contra los hermanos Uribe Vélez las había hecho en virtud de ofrecimientos de beneficios jurídicos o prebendas que le hizo el congresista Iván Cepeda. A cambio, según verificó la Corte Suprema, Monsalve obtendría su ingreso a la JEP, mejores condiciones de reclusión y seguridad para él y su familia. Insistiendo que bajáramos pues a recibir a Diego, a que recibíamos pues el abogado, y que pues que tenía que estar con ellos.
Pasame para ese lado, con ese lado me iba mejor. ¿A qué lado? Al lado de Uribe. Desde el 21 de febrero de 2018, el senador Iván Cepeda recibió por mensajes las pruebas de lo que se estaba tramando en su contra, los chats y la grabación de una llamada. Y el hombre, pues preocupado también por ese escándalo de esa chicharronada, me dijo, venga Calichis, yo sé que usted habla con el fulano de tal, porque hay un amigo mío que se llama don Rodrigo, y él le contó, que a mí me llegaron hoy precisamente y me dijeron, ¿por qué no habla con el señor? A ver si se puede la manera de que él nos mande un video o algo diciendo de que ese man lo que está hablando es mierda. O sea, lo que le está proponiendo ese Cepeda a usted es mierda. Todos, principalmente Uribe y Prada, tenían prisa por conseguir la retractación, pero Monsalve dijo que no incurriría en el delito de falso testimonio y se mantuvo en lo dicho desde el principio. Los carros. Ahí fue donde pintaron las paredes que decía Álvaro Uribe a usted, a la presidencia, que don Juan me mandó una vez y me dijo y me dio unos tarros de aerosol para que borrara eso porque se estaba metiendo en problemas. Me dijo que Uribe se está metiendo en problemas, que Álvaro Uribe por eso, porque le están dando mucha prensa a eso. Lo intentaron convencer Prada y el abogado Diego Cadena, también en juicio actualmente por los mismos hechos. Sin embargo, no hubo tal prueba ni en carta ni en video. El viernes 23 de febrero de 2018, Uribe y sus abogados debían aportar esa prueba para apelar la decisión de la Corte de investigar al entonces senador Uribe. No obstante, se quedaron esperándola en las escalinatas de la Corte. Prada, en medio del escándalo y con una investigación a cuesta, siguió siendo una figura reconocida de la extrema derecha. El proceso penal contra el magistrado Prada avanza a un paso lento que, según fuentes consultadas por Señal Investigativa, se adjudicaría a la defensa y a la Procuraduría de Margarita Cabello, que ha coadyuvado cada solicitud. En mayo de este año, la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia resolvió dejar en firme las pruebas y no decretar la nulidad de lo actuado conforme lo solicitaron Defensa y Procuraduría, que pretendían que el proceso quedara en manos de la Fiscalía. Es seguro que el proceso que inició Prada en el CNE contra Petro se resolverá mucho antes que el de la Corte Suprema contra el magistrado. La otra magistrada que apoyó la decisión es Maritza Martínez Aristizábal. Fue postulada para ser miembro del CNE por el partido de la U. Martínez Aristizábal es la heredera política de Luis Carlos Torres Rueda, su esposo, quien en 2007 renunció al Senado tras ser investigado por parapolítica. Fue destituido e inhabilitado por la Procuraduría por irregularidades en la contratación como gobernador del Meta. Maritza Martínez ha sido elegida por su mismo electorado desde 2010. La familia de la senadora tiene negocios de ganadería, agricultura y en el sector minero energético. Una hija de la entonces senadora era contratista del gobierno Duque cuando se abstuvo de votar las objeciones a la JEP. Es amiga cercana del expresidente Duque, como se aprecia en esta fotografía. Sobre su esposo, el entonces investigado por parapolítica, Señal Investigativa conoció que, según Don Mario, alias Don Mario, en una reunión con él y Miguel Arroyave, jefe del otrora bloque Centauros de los paramilitares, se decidió la muerte de los siguientes políticos: Euser Rendón Vargas, Carlos Javier Sabogal y Nubia Sánchez Romero. Asistieron un senador no nombrado y Luis Carlos Torres, esposo de la congresista Maritza Martínez. El otro magistrado del CNE que dijo sí a la ponencia es Benjamín Ortiz Torres, quien fue postulado para ese cargo por el Partido Liberal. En 2017, Benjamín Ortiz tuvo un contrato de libre nombramiento y remoción con la Contraloría de Bogotá para ejercer como abogado. En 2019 fue nombrado secretario general de la Registraduría en la administración de Alexander Vega. Hay que decir que Ortiz es
muy cercano al ex registrador Vega, hoy presidente del partido de la U, quien fue elegido registrador durante el gobierno de Iván Duque. En el año 2022, exactamente en mayo, Vega fue condecorado por Iván Duque como el mejor servidor público del país. Víctor, el señor Benjamín Ortiz es un político liberal nacido en Ibagué, Tolima, y también fue condecorado en septiembre de 2022 en la Asamblea Departamental del Tolima, con una exaltación al ya ser magistrado del CNE. Al acto asistió el entonces registrador nacional Alexander Vega, quien en su discurso aseguró, abro comillas, el doctor Benjamín ha sido mi compañero de viaje. Veamos estas imágenes en donde el magistrado Ortiz se abraza con el entonces registrador Vega. Allí los tienen. Igualmente, en el mismo acto, el propio Benjamín Ortiz halagó y abrazó a Vega, a quien el presidente Petro ha acusado de estar detrás de pretender tumbarlo, junto con el ex fiscal general Néstor Humberto Martínez. El 8 de mayo de 2024, el magistrado Benjamín Ortiz fue el encargado de proponer por primera vez ante el CNE un documento de 324 páginas con el fin de que ese organismo administrativo abriera investigación y formulara cargos contra el presidente Gustavo Petro. En el documento presentado por Benjamín Ortiz, junto al magistrado del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada, denunciaron una presunta violación de topes en la campaña de Petro presidente. El otro magistrado por el sí es Alfonso Campo Martínez, un conservador oriundo de Valledupar. Fue postulado para ser miembro del CNE por el Partido Conservador que lidera el representante a la Cámara Alfredo Ape Cuello Baute por el departamento del Cesar. Cuello Baute viene de una familia de tradición conservadora en el Cesar, pues su abuelo fue gobernador, alcalde de Valledupar y representante a la Cámara. Los Cuello Baute manejaron la superintendencia de notariado y registro en el primer gobierno de Álvaro Uribe, y su hermano, quien fue el director Manuel Cuello Baute, fue una ficha importante en la entrega de notarías a cambio de la reelección de Álvaro Uribe, ha reseñado La Silla Vacía. En las elecciones de 2018 fue uno de los primeros conservadores en anunciar su respaldo a Iván Duque. El representante Cuello Baute actualmente es investigado por la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción con los dineros de los OCAT Paz durante el gobierno Duque. El magistrado del CNE, Alfonso Campo Martínez, ligado a esta familia Cuello Baute, trabajó por más de 6 años en la Fiscalía General de la Nación. Luego fue nombrado director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, por quien, según el magistrado Campo, es su amigo, el expresidente Iván Duque. Eso ocurrió el 26 de junio de 2020. Durante su paso por esa dirección, fue el responsable de nombrar como subdirector a Ronald Rodríguez, quien estuvo inmerso en el escándalo de las camionetas de la UNP blindadas para proteger defensores de derechos humanos, las cuales fueron usadas para transportar cocaína y para la fuga del narco paramilitar alias Matamba. Alfonso Campo Soto, el padre de Alfonso Campo Martínez, también es un conservador de vieja data en el Cesar. Según publicó el medio digital de investigación Cuestión Pública, Alfonso Campo Martínez es sobrino de Rodolfo Campo Soto, exgerente de Incoder, procesado en 2012 por el delito de celebración indebida de contratos en el escándalo de Agroingreso Seguro. Quedó libre en 2013 por vencimiento de términos. Víctor, según el mismo medio de comunicación, en mayo de 2022 el abogado Juan Castellanos denunció que la UNP iba a arrendar vehículos sin blindaje, recuerden ustedes, a través de un contrato por más de 26.000 millones de pesos. El otro magistrado que dio el visto bueno es Cristian Ricardo Quirós, postulado para ese cargo por el Partido Verde. Quirós fue asesor jurídico del Partido Verde desde 2014. Es sobrino del dirigente Ricardo Romero, copresidente del Partido Verde, y junto con el senador Iván Name ha comandado la oposición política de los Verdes al presidente Petro. Último de esta lista por el sí es el magistrado Altus Alejandro Vaquero Rueda, quien llegó a ese cargo postulado por el Partido Liberal. Según la revista Cambio, Vaquero es amigo cercano al exdefensor del pueblo Carlos Camargo, en cuya administración fue
fue su secretario general. Vaquero es miembro del Partido Liberal y fue un alto directivo de la Registraduría General de la Nación. Y quedan 2 magistradas de los 9 miembros con voz y voto que tiene el CNE. Ellas fueron postuladas por el partido de gobierno, es decir, el Pacto Histórico, y las 2 decidieron salvar su voto y hacerse a un lado frente a la decisión de formular cargos a la campaña y al presidente Gustavo Petro. Una de ellas es Fabiola Márquez, es de Itagüí, Antioquia, ha trabajado en la Corte Constitucional, el Congreso de la República, el Consejo Nacional Electoral y el Ministerio del Interior. Y la otra y última magistrada es Alba Lucía Velázquez. Es abogada de Caquetá, Cundinamarca, y ha trabajado en diferentes misiones internacionales en las que ha participado como observadora de las elecciones de Argentina, Guatemala, República Dominicana, Rusia y Panamá, entre otros países. Con ella se completa el grupo de 9 magistrados que actualmente conforman el CNE. Señal Investigativa conoció, luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral de formular pliegos contra la campaña y contra el hoy presidente de la República, Gustavo Petro, la denuncia penal que instauró el abogado y defensor de derechos humanos Elmer Montaña, quien le pidió a la Fiscalía que investigue las actuaciones de los magistrados Álvaro Hernán Prada y César Lorduy, principalmente, quienes desde mayo pasado vienen intentando enjuiciar al presidente de la República. Uno de los abogados y defensores de derechos humanos más respetados del país, Elmer Montaña, explica con argumentos lo que está sucediendo. Escuchemos. Según su concepto, ¿qué posibles delitos habrían cometido los magistrados del CNE? En lo que respecta a la figura presidencial en nuestro país, existe una figura que se denomina el fuero, que es una protección que se le da al presidente para que en el evento de que llegase a ser investigado por alguna falta de carácter disciplinario, penal o administrativo que tenga trascendencia en su función, sea juzgado por un órgano específico, que no pueda ser objeto del juzgamiento por cualquier funcionario judicial o administrativo que se le antoje hacer. Esto para, digamos, proteger la indemnidad de la figura presidencial. Esto no quiere decir que los presidentes estén amparados por un fuero que los lleve a la impunidad, ni más faltaba, sino simplemente para que tengan esa garantía, para que sepan quién los debe juzgar. Y en el caso concreto de nuestro país, lo que dice la Constitución es que la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara es la única que tiene la facultad, la potestad de investigar y acusar al presidente de la República en virtud de ese fuero o de esa protección de la que hemos hablado. Entonces, lo que hizo aquí el Consejo Nacional Electoral es que inicia una investigación, entre otras cosas, extemporánea, porque el Consejo Nacional Electoral tenía 30 días a partir de la posición del presidente de la República para iniciar cualquier investigación relacionada con el tema de los topes de campaña, es decir, para verificar si había habido digamos, si se habían superado esos topes, si se había recibido más dinero del autorizado por el mismo Consejo Nacional Electoral y por la ley. Pero en este caso, lo que hizo el Consejo Nacional Electoral es que pasados esos 30 días, sin tener ya facultades para eso, inicia la investigación en contra de la campaña presidencial, tanto de primera y segunda vuelta, y en el mes de mayo, los magistrados encargados de adelantar esta investigación, los señores Lorduy y Prada, tomaron la decisión de suscribir una ponencia para ponerla en consideración de los demás magistrados, mediante la cual se ordenaba abrir investigación en contra de la campaña y en contra también del presidente de la República. Eso es una aberración porque, vuelvo y repito, el Consejo Nacional Electoral no tiene esa facultad. Suscribieron esa ponencia y se la entregaron a los demás miembros de esa corporación para que la estudiaran. Con el solo hecho de haber suscrito esa ponencia abiertamente contraria a la ley, porque, vuelvo y repito, la ley no los autoriza para que hicieran eso, para que investigaran al presidente de la República, incurrieron en lo que se denomina el delito de prevaricato, que consiste precisamente en el hecho de que una autoridad judicial o administrativa, aquí en este caso estaríamos hablando de una autoridad administrativa, produzca o suscriba o lleve a cabo una decisión manifiestamente contraria a la ley o manifiestamente contraria a la Constitución. Entonces,
en este evento se tipificaba claramente ese delito de prevaricato, razón por la cual tomamos la decisión, yo hago parte de un colectivo que se llama Control Ciudadano Colombia, de presentar esa denuncia penal en contra de estos funcionarios, del señor Prada y del señor Lorduy, por el delito de prevaricato, porque es la Fiscalía General de la Nación la que tiene competencia para investigarlos. A partir de ese momento se genera en Colombia un debate académico, también de carácter político, pero donde queda perfectamente claro que ellos habían cometido un abuso de la función, que no podían vincular al presidente de la República en esa investigación. No obstante eso, contra viento y marea, pisoteando la Constitución y la ley, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral, el pasado 8 de octubre, se reunió y acogió esa ponencia de Lorduy y Prada, la aprobaron esa ponencia y fue el motivo de manera mayoritaria y fue la razón por la cual pues ahora está esta decisión mediante la cual se ordena investigar a la campaña y al presidente de la República, lo cual por supuesto es una aberración, porque aquí hay un órgano electoral que sin tener la facultad se atribuyó de manera ilícita esa facultad, esa potestad, esa competencia y le inicia esta investigación al presidente. Ahora bien, lo que han dicho los defensores de esta decisión es que aquí no pasa nada. Inclusive algunos periodistas, he escuchado a algunos miembros de la prensa diciendo no, pero eso no pasa nada, mire, eso simplemente va a terminar en una multa. ¿Y por qué tanta algarabía? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Por qué el presidente habla pues, de manera exagerada de un golpe de Estado? Porque claramente la primera fase de ese golpe de Estado. ¿Por qué? Porque lo que se evidencia es que el Consejo Nacional Electoral, una vez le imponga la multa a la campaña y al presidente de la República, le traslade toda esa investigación a la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes para que ellos, en virtud de una figura que se llama el traslado de prueba, que eso existe en Ley 600, que es mediante la cual se podrían investigar y juzgar a los presidentes de la República, acoja todas esas pruebas, les dé simplemente un chulo diciendo que esas pruebas fueron debidamente acogidas y procedan entonces a formularle la acusación al presidente con base en ese recaudo probatorio hecho por el Consejo Nacional Electoral, formularle al presidente una acusación ante el Senado de la República por indignidad. Entonces eso es, digamos, la estrategia que claramente tiene diseñada la extrema derecha reaccionaria, el uribismo, en relación con todo este tema. De hecho, escuché hace un par de días a un representante de la Cámara del uribismo diciendo precisamente eso. Estábamos en este momento en la Cámara de Representantes a la espera de que el Consejo Nacional Electoral remita a la Comisión de Investigación y Acusaciones todas las actuaciones que ellos llevaron a cabo para que la Comisión de Investigación y Acusaciones proceda a formular la acusación en contra del presidente de la República. De manera que sí es una estrategia muy bien diseñada en la que se está haciendo uso, se está instrumentalizando de manera torcida la institucionalidad y las normas existentes para, de manera ilegal, en contra de la ley, en contra de la Constitución, llevar al presidente de la República a un juicio de indignidad y, por supuesto, ya deben estar lideradas las fuerzas en el Congreso para que, en el evento de que esto llegare a ocurrir, pues se apruebe esa acusación y el presidente sea finalmente acusado y sea juzgado posteriormente por la Corte Suprema de Justicia. Esa es, digamos, la estrategia que, entre otras cosas, el uribismo no ha ocultado. Desde el primer día en que el presidente de la República asumió el cargo, los voceros del uribismo dijeron que lo que iban la lucha de ellos era evitar que Gustavo Petro terminara su mandato en estos 4 años. Y para eso están utilizando, entre otras cosas, una estrategia que ha utilizado la guerrilla históricamente en nuestro país, que es la famosa combinación de todas las formas de lucha. Que lo intentaron de todas maneras. Intentaron a través de un llamado a las fuerzas militares para que le dieran golpe de Estado al presidente. Y lo hemos oído de sectores del uribismo, precisamente exacerbando los ánimos de la fuerza pública para que cometieran ese despropósito. Puesto que tenemos una fuerza pública que está muy comprometida con la democracia
en donde resulta prácticamente impensable que eso llegara a ocurrir. Entonces, al ver que eso no funciona, comenzaron las movilizaciones en las calles en contra del presidente. Eso tampoco funcionó porque finalmente todas estas movilizaciones se han ido languideciendo, ya no le sale a las calles nadie cuando hacen estas convocatorias, los uribistas, la derecha. Entonces, como todo esto ha fracasado, les quedó la carta, que ya la venían jugando, de utilizar las instituciones para armarle este falso positivo judicial al presidente y de esta manera sacarlo del cargo, como ocurrió en Brasil, con la presidenta de entonces, como ocurrió en Perú, como ocurrió en el Ecuador, como ocurrió en Guatemala. Y eso es, digamos, lo que tiene en este momento en estado de alerta a los colombianos, a los demócratas, y lo que nos tiene que llevar también a movilizarnos para evitar que esto ocurra. Y un dato más. Esta que vemos en pantalla es la ampliación de denuncia que hizo esta semana ante la Fiscalía el abogado Elmer Montaña. Es por el delito de prevaricato. En esta oportunidad es no solo contra Álvaro Hernán Prada y César Lorduy, sino contra los 5 otros magistrados que acompañaron su ponencia. Para el abogado es claro que estos 7 miembros del CNE cometieron un delito. Serán las autoridades competentes las encargadas de determinar si tiene o no la razón. Ya la Fiscalía anunció que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia asumió dicha investigación. Por ahora, el movimiento político del presidente Petro, es decir, el pacto histórico, se está moviendo en el campo internacional para denunciar la actuación irregular que habría cometido el CNE al mencionar al presidente Petro dentro de la formulación de cargos a su campaña. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, jugará un papel fundamental, pues cuando Petro fue alcalde de Bogotá, fue este organismo internacional el que logró frenar la destitución del procurador Alejandro Ordóñez, quien pretendió sacarlo del cargo de elección popular a pesar de su incompetencia. Edinson y televidentes, así las cosas, el presidente Gustavo Petro ha convocado al pueblo a pronunciarse en las calles pacíficamente para defender el voto popular. Ya se anunciaron movilizaciones en diferentes regiones del país. Hasta aquí la emisión de hoy. Esperamos que haya sido de su agrado. No se olviden darle like y suscribirse para más videos así. Compártanos con las personas que creen que les podría gustar esta información. ¡Hasta luego!